Hay historias de cáncer que se cuentan desde el paciente, pero hoy quiero contar una historia de esa persona que sostiene cuando el mundo se te cae. Esta mujer fue cuidadora de dos batallas distintas, la de su esposo en 3 ocasiones y la de su hija. Este episodio no es sobre cáncer, es sobre esa fuerza silenciosa de quien te acompaña, cuida, sostiene y ama. Mi madre. Bienvenidos a Diario de un Diagnóstico, episodio 9. En este espacio le damos voz a los pacientes, sobrevivientes y cuidadores para que sus historias te inspiren resiliencia en medio de tu diagnóstico. Buscamos acompañarte y educarte, sabiendo que la comunidad es una herramienta poderosa de sanación. Comparte con quien acaba de recibir un diagnóstico, porque nadie merece enfrentar un diagnóstico en soledad y queremos ser esa voz que te acompañe en tu proceso. Soy Solimar Rodríguez de Proyecto Revive, sobreviviente. Y yo soy Eliana Crespo del blog Sanando Bonito, sobreviviente. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que ha sostenido a su familia en los momentos más duros. Ella ha sido cuidadora de su esposo en 3 ocasiones con 3 diagnósticos de cáncer diferentes y también fue cuidadora de su hija cuando le tocó un diagnóstico de cáncer de seno. Hoy queremos escuchar su historia, su voz y su fortaleza. Le damos la bienvenida a Carmen D. Rosario Morales. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con los sobrevivientes, pacientes y cuidadores. Felicito a las gestoras del Proyecto Revive por esta iniciativa de apoyar a las personas que se han relacionado de una forma u otra con el cáncer. Gracias por solidarizarse con tantas personas que se ven impactadas por esta condición particular. Les deseo mucho éxito en este peregrinar. Gracias. Bienvenida. Carmen, cuéntanos, ¿qué recuerdas del momento en que supiste del primer diagnóstico de tu esposo? Wow, fue algo un poco complejo. Él tenía 50 años, teníamos 3 hijos universitarios, nos esforzábamos mucho por trabajar y por lograr los sueños que nuestros hijos tenían. Y en ese momento acompañé a mi esposo a una cita médica con su internista y la internista le dijo: ya tienes 50 años, ¿qué tú esperas para hacerte los El exámenes tune-up. de rigor? Eso es así, los exámenes de rigor. Y él le dijo: bueno, lo que pasa es que como tengo que llevar un acompañante para la colonoscopía y los demás exámenes, pues necesito que mi esposa tenga tiempo porque esté de vacaciones, porque no la puedo hacer faltar. Y prometimos que en las próximas Navidades yo iba a tener... Iban a programarse unas Nos vacaciones. íbamos a programar unas vacaciones Con el doctor. Con el doctor. para hacerle la visita a los doctores. Wow. Y en ese momento, de ahí en adelante, yo me di cuenta lo importante que son los exámenes preventivos. Y en ese sentido la ciencia no se equivoca, la ciencia nos da herramientas para manejarlos. Para mi sorpresa, fuimos el 4 de enero del 2006 al gastroenterólogo. Uh-huh. Y luego de haberle hecho el estudio a mi esposo, me dijo que se le hizo difícil porque básicamente pues había encontrado un pólipo muy grande, un tumor, y había cogido unos fragmentos para enviarlos a patología. Él me indicó que era sumamente sospechoso lo que había encontrado, pero parece que como parte de la negación que nosotros tenemos al enfrentarnos a situaciones difíciles, yo como que no le di mucha importancia. En ese momento mi esposo estaba bajo los efectos de medicamentos y pues no se dio por aludido tampoco. Luego de eso, ya para el día 16 de enero, estando en el hospital haciéndose otros estudios, nos llegó una llamada de la secretaria del médico, donde le dijo: por favor, tan pronto culminen esa cita, suben porque es importante darle los resultados de patología. De ahí pues surge, ya mi esposo estaba despierto, ya sabía la información que le estaba esperando, y surge el día que le iba a correr la cirugía.
Ese día pues iba a ser el 16 de enero, nos dieron la información y unos días después ya estaban cortando 12 pulgadas de su colon por motivo de un adenocarcinoma moderado diferencial en el sismoide estadio 3. O sea que era bastante alto, gracias. Nunca tuvo ningún tipo de síntoma, ni malestar, ni dolor, nada. Solamente por el chequeo rutinario. Por la prevención, exacto. Por la prevención. En ese momento, pues después de la operación, que el médico nos dice, él salió bien, estas son las situaciones, va a tener que coger quimioterapia más adelante, pues estuvimos en una estadía de 10 días en una habitación privada del Esas no eran las hospital. vacaciones programadas. Esas Bueno, no si eran tú las- supieras que papi decía que él andaba de crucero porque se iba 7 días, de 9 días era. 9 días y estuvo Fueron 7. 10 días. Y tenía una ventanita que tenía vista al mar. Sí. Así que esa fue la actitud que él asumió. Sí, nosotros estuvimos allí en el Ashford y en la habitación el cristal daba al mar y el mar estaba impresionante, era casi una tormenta lo que había. Y eso pues nos hacía pensar que a pesar de la tormenta que existía, nosotros estábamos protegidos en un cuarto del hospital. Yo siempre relaciono mucho las circunstancias de la naturaleza como símbolo de mensajes de Dios a mi vida. Y en ese momento pensé en ese cántico particular que dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz y en medio de la tormenta. En ese momento yo me apoderé del mensaje de que en esa habitación privada habíamos 3 personas. Dios con un poder particular que nos iba a sostener y William y yo que estábamos básicamente vulnerables porque lo más que te crea ansiedad es no saber el futuro. Estamos acostumbrados a controlar la vida y el desconocer el futuro nos crea mucha ansiedad. Esa incertidumbre. Eso es así. ¿Cómo cambió tu vida cuando te tocó asumir el rol de cuidadora por primera vez? Bueno, de manera radical. Yo llevaba muchos años con un hombre bien fuerte, que era el jefe de la familia, que compartía muy bien el liderazgo conmigo y todo. Y estuvimos allí 10 días, donde los 3 primeros días, cuando la operación tenía mangas por todos los lugares. O sea que en ese sentido, pues tenía drenajes por todos los lugares y nos habían advertido que era muy importante que su colon despertara luego de la operación. ¿Por qué? Porque el intestino tiene unas características que cuando se toca, se duermen. O sea, como que el reflejo es estar dormido. Y había que despertarlo. Si no había despertado, pues entonces eso implicaba... Se alargaba la estadía. Se alargaba la estadía e implicaba otros tipos de procedimientos mucho más complejos. Y en ese sentido, el día 6 se despertó el intestino. Pero era algo que dependía de él. No, es no un era algo que él reflejo. podía, exacto, que es Era un reflejo. que el cuerpo responda. Que el cuerpo respondía. Algo curioso es que era tan fuerte la tormenta que había afuera durante esos días que se fue la luz del hospital. Claro. ¿Dónde estamos? ¿En Puerto Rico? No, pero fue algo bien particular y entonces eso hizo que las máquinas que él tenía pues dejaran de funcionar por un rato. Quizás fueron casi 24 horas sin funcionar. Wow. Y eso hizo que se hinchara un poco porque no podía seguir drenando el sistema. Eso pues yo pienso que fue una de las cosas que atrasó el proceso. A los 6 días era como el tiempo máximo para que su intestino despertara. O sea que cuando ese día comenzó la acción,
todos nos sentimos felices. Exacto. Algo bien sorprendente es ver la fragilidad del ser humano. Cuando William llegó allí, pues llegó, yo lo encontraba guapísimo, bien fornido, todo muy elegante. Y ya a los 6 días, cuando lo ayudaba a bañar, veía cuánta flacidez tenía su cuerpo. Los músculos como que comenzaron a desaparecer tan rápido. Y yo no podría creer que esa era la persona que había entrado a la operación días antes. Y como en tan corto tiempo hubo En un tan cambio. corto tiempo hubo ese cambio. Algo que, que me apretó el corazón fue que cuando él comienza a usar el baño, yo tenía que ayudarlo a limpiarlo, a hacer, o sea, tú como persona cambias de forma dramática y para mí, dentro de la tristeza, fue una experiencia agradable. El saber que cuando tú haces las cosas con amor y las haces como con dedicación, Con ese compromiso de con cuando uno dijo sí acepto. sí acepto. En la enfermedad, en la Exacto, salud. en Todo la tiempo, enfermedad. así literal. Literal, a ti no te molesta hacer nada, a ti no te huele nada desagradable, solamente tú estás ahí para apoyar y para resistir el camino que tenemos que andar. O sea, la actitud de William como persona cuidada era bien buena. Él era bien agradecido, él no se quejaba. También tuvimos la compañía de nuestros hijos. Cuando comienza la quimioterapia, todos en algún momento mis 3 hijos vinieron a por lo menos a una quimioterapia de él. Mi hijo mayor estaba en Texas y él viajó para estar ese viernes con su papá. Solimar también faltó a la universidad y el otro hijo que estaba en Mayagüez. O sea, todos estuvieron ahí como punto de referencia para que él supiera el amor que teníamos por él. En ese caso, yo estuve el resto de los viernes, porque siempre era viernes, y él se ausentaba a su trabajo, yo también, pero ya el lunes estaba dispuesto a seguir trabajando. O sea, Dijiste que eran 16 quimioterapias y con cuánta frecuencia eran corridas. bueno, eran como, ahora mismo no recuerdo, pero eran como cuatro corridas Y una y descanso. se había descanso y Ok. volvía. Claro, las primeras estábamos asustados, pero fueron más livianas. Después las otras siguen pues como drenando a la Sí, pues persona sigue la acumulación de medicamentos. de medicamentos. Algo que me encantaba de William era su actitud de que según entraba el líquido a su cuerpo, él pensaba que eso lo iba a sanar. O sea, como que él le daba ese estímulo al tratamiento de que iba a sanar. Y algo interesante era que tan pronto, pues primero lo que dan es para evitar los vómitos y los malestares. Sí, los medicamentos de preparación. De preparación, después lo próximo es el Benadryl, por si acaso le da alergia, y después venía el tratamiento. Cuando ya él se sentía estable, que ya sabía que venía el tratamiento, yo bajaba y le compraba una batida gigante de chocolate. Y él se la tomaba El como premio, como cuando vas al dentista que te van a escoger un regalito, Sí. pues así le Así tocaba. mismo, ese era el bombón de los nenes del Exacto, dentista. exacto. Y algo era que estábamos bien sugestionados de manera positiva, que según él iba comiendo, él iba botando las toxinas. Y yo no sé si eso es efectivo o no, pero a nosotros no funcionaba. Y la realidad es que con los días, pues, las quimios eran más fuertes, comía menos, pero estábamos seguros de que Los íbamos a efectos secundarios de la quimio son más fuertes, Son porque más la quimio fuertes. sigue siendo Exacto. igual, pero como el cuerpo ya está ya como que rechaza hasta... correcto, en las primeras quimios las pateas. Eso es así. Se va acumulando, ¿verdad? Como dijo Solimar ahorita, es acumulativa. Respondemos. Los efectos secundarios se notan más Correcto. después de unas cuantas. Exacto. Así que hicieron tremendo equipo. Sí. En términos de cuidados físicos, you were on point. Pero hablemos del aspecto emocional. ¿Cómo te impactó a ti emocionalmente este rol?
Bueno, fue bien fuerte. O sea, ver al hombre protector, el fuerte, el seguro, bajando libras a velocidad, sin apetito, y ambos pidiendo a Dios que pudiéramos ver a que Él pudiera ver a nuestros Claro. hijos graduarse de universidad. O sea, ese era como la meta, verlos graduados de universidad. Y de verdad que para la gloria de Dios, los hemos visto graduarse de universidad, trabajar, ser personas bien productivas. Se casaron los tres y ya tenemos hasta los nietos. Así es que esto es verdaderamente un gesto de fe que fue respaldado por la medicina, por la ciencia y por Dios. Amén. Tú has contado del primer cáncer que fue el de colon, pero él tuvo 3, ¿verdad? El segundo fue tiroides y el tercero próstata, o sea que fueron cuidados, ¿verdad? Cada uno diferente. ¿Hubo algo que te ayudó a mantenerte de pie cuando sentías que no podías más? Definitivo que la mano de Dios. Yo siempre he sido un bien creyente y sin embargo cuando él le hicieron esos dos diagnósticos, yo me sentí muy culpable porque como cuando somos jóvenes queremos ser productivos y los trabajos siempre tienen prioridad en nuestras vidas. Y cuando él iba a hacerse el chequeo, porque no fue que él se sintió mal, él se iba a hacer el chequeo, yo no lo acompañaba porque era un chequeo rutinario. Claro. En el primero le identifican que tenía un carcinoma papilar de tiroides. En ese le dieron radioterapia. Eso es yodo radioactivo, es lo que dan. Y luego cuando va a hacerse el próximo chequeo, eso fue ya primero fue en el 2008 y después en el 2011, que era el chequeo rutinario. Le encuentran que le hicieron una cirugía, prostatectomía radical, porque le identificaron cáncer en la próstata. ¿Qué sentí? Pues mira, la realidad es que se aprende muchísimo. Y se aprende que somos más fuertes de lo que pensamos. Y la fe en Dios es una ganancia que trae paz al corazón. Yo creo que ese fue el mayor aprendizaje. Así es, mira, ya hablaste del primero, quiero repasar esa secuencia, ¿sabes? El primer diagnóstico llegó en el 2000. Fue para el año ¿Ha pasado cuánto? Fue en un periodo como de 10 años, ¿verdad? Sí, los tres. Sí, Sí. entre el primero y el tercero. 5 años, básicamente, Entre porque uno y como ya más o menos Y fue en distintas áreas. Distintas áreas. Y de curiosidad, el primer cáncer y el último cáncer, la operación fue exactamente el mismo día. Enero 16. Enero, Sí, en diferentes años. 10 años de diferencia. 10 años de diferencia. O sea, fueron exactos en la misma sala de operaciones y todo. Ya pues los médicos más o menos han ido preparando a uno. Algo que fue bien difícil para él fue el yodo radioactivo. Eso es una pastilla, y me perdonan los que saben de ciencia, yo soy neófita en esto. Es una pastilla que le dan luego de la operación por si acaso se ha ido alguna partícula al sistema sanguíneo, pues que esa pastilla de yodo radioactivo sea la defensa para que eso no continúe. Y se le da una pastilla en el hospital y tenemos que salir rápido para casa porque ya a la hora y media comienza a activarse. Entonces él se tenía que encerrar por 7 días en su habitación porque esa radiación no le podía dar a ningún ser vivo, ni plantas, ni animales, ni a mí. Eso dice él que siempre fue lo más difícil para él. Sí, porque es como un aislamiento. El aislamiento, que tú no sabes el tiempo que tienes. Él cada vez que usaba el baño o el lavamanos tenía que desinfectarlo él mismo, él solo.
Y este tratamiento fue parte del primer, eso Del fue parte segundo, del del segundo. de la tiroides. tiroides. Sí, fue un yodo radioactivo que le dieron. Y yo le ponía la comida la puerta, le tocaba en la puerta y entonces Ay, él cogía los Dios. alimentos. Luego de eso yo me voy a trabajar porque no podía quedarme todo ese tiempo, ya él se sentía bastante estable. Entonces él bajaba, se preparaba la comida, desinfectaba todo, yo le trataba de dejar todo bastante adelantado y subía de nuevo a su habitación. Para él fue bien difícil porque de hecho había una perrita y no podía tener contacto ni con la perrita. Bendito. Y la soledad pues fue lo más difícil que él indica. Para el próximo, pues de la próstata, pues hay otros efectos secundarios, pero yo ¿Y entiendo cómo que tú reaccionaste entre un diagnóstico? Por eso te estaba haciendo más o menos la bitácora, porque quería entender. O sea, Ajá, ya con el primero, pues obviamente es como la preparación la full, preparación. porque lo está experimentando. Pero entonces llega un segundo diagnóstico Que el cuidado es completamente que el diferente. cuidado es completamente Distinto. diferente y que ya tú habías experimentado un primer diagnóstico. O sea, ya al menos nosotras, voy a Ajá. hablar por mí, yo vivo en un miedo constante con una recurrencia. Yo Sí, no me puedo cada vez que se imaginar. acercan esas citas, uno, ay Dios mío, por Exactamente, favor, que sea exactamente. Yo ni negativo. siquiera he pensado en mis cuidadores, si eso pasara. So, quiero saber desde ese rol, ya tú sabiendo lo que habías experimentado en esa primera vez, ¿cómo reaccionaste? ¿O cómo te manejaste? ¿Cómo te gobernaste? ¿O eso fue automático? Ay, bendito, ya estoy ready, ya yo sé cómo era de calentamiento, estoy lista. Nada de eso, ¿Cómo fue? nada de eso, pero sí con una luz de esperanza, porque yo entendía que era un cáncer mucho más agresivo Ya, y sin embargo Dios nos sostuvo durante ese en todo tiempo y tiempo. nos levantó. Algo importante es que hay un ambiente que te ayuda. Y en el caso nuestro, la iglesia fue fundamental. El apoyo de la gente, eso hace que tú tengas una esperanza de que de esta vamos a volver a salir. Eh, Atenderse a tiempo, pues es una buena inversión. Y yo pensaba en eso. Cuando llega la tercera ocasión que también me sentí culpable porque no fui a ver los resultados de las biopsias, porque estas operaciones son todos resultados de biopsias diferentes. Y cuando él me dice cáncer ahora de la próstata, yo me sentí como tan mala persona, porque yo no fui allí a estar con él cuando le dijeran eso. Y él me dijo, yo voy para adelante, yo sé que yo voy a seguir. Nos quedaba siempre la paz de que ya nuestros hijos eran independientes y eran buenas personas, habían hecho su vida, tenían una fortaleza que la vida les había dado. Y yo siempre pensaba que eso era una oportunidad para ellos ser más fuertes aún. Claro. Hablando de tus hijos, ¿qué sentiste cuando escuchaste el diagnóstico de tu hija, de mí? Wow, sentí que se me paralizó la vida. Y no podía llorar frente a Solimar. Prohibido llorar. Eso es como algo básico. Le dije, Dios mío, pero ¿por qué no fue a mí que tengo tantos años? Y fue a mi hija que tiene una niña pequeña. Ella, pues pensé en el miedo que podía tener Solimar. Y yo no quería que ese miedo la tocara. Yo quería protegerla de una forma tal que, que ella se sintiera con mucha paz. Tampoco quería conversarle mucho sobre eso porque es preferible en esas ocasiones escuchar a tu opinar. Y pensé mucho en su núcleo familiar. Yo decía, ¿cómo reaccionará Joel? Su esposo, que yo sé que es una persona bien responsable, pero esto puede hacer un drama, un cambio dramático en la vida de un matrimonio. Y obviamente pensaba en la salud emocional y física
de mi nieta, que Claro. tenía solo 7 años. Yo inclusive cuando Soli me dice, mira mami, me encontraron esto y voy para... Yo decía, eso es algún golpe que te has dado. Esa pelotita es cualquier quiste, cualquier fibra que tienes ahí. Y ahora, viéndolo desde una perspectiva más fría, yo entiendo que es que yo estaba en negación. Yo no podía aceptar que eso le pasara. Sí, hasta un nivel También- como de protección. También ¿sabes? cuando yo sentí las bolitas, yo no lo había comunicado. Quien único lo sabía era mi núcleo cercano, que era mi esposo y mi nena. Así que yo voy a esa mamo y a esa Sonia y nadie lo sabía. Cuando me llegan los resultados, ahí es que yo le digo, mami, esto dice que tengo que arrancar a hacerme una biopsia. Ahí es que yo le comunico a ella. Sí. Sí, porque Eh, al principio uno no quiere comentar hasta tener una Hasta- seguridad de, ¿sabes? ¿Para si qué no voy es a nada, preocuparte exacto. si no es, Sí. ajá. Y más teniendo el background de haber sido cuidadora 3 Sí. ocasiones. Algo teníamos claro con ser cuidadora de lo de William, y es que ninguno de los cánceres de él tenía relación uno con otro. O sea, no fue que metastizó, nada de eso. Por eso uno tiene que ser sumamente cuidadosa con el mensaje que le lleva a la persona que está cuidando o protegiendo. En el caso de Soli, mi esposo y yo establecimos un plan de acción para apoyarlo, a ellos 3, a Joel, a Solimar y a la nena. La niña estaba en cuido extendido y ahí William me dijo, no, la nena no puede seguir en cuido extendido porque Solimar no puede llegar a estudiar con la nena. Vamos nosotros a buscarlo, le damos el apoyo y yo creo que eso fue una buena herramienta para el proceso. O sea, el nosotros poderla apoyar de alguna manera. Y el que también haya para Coral. Y el que haya tenido la iniciativa, porque hemos hablado en sinnúmero de ocasiones que cuando nosotras estamos en ese momento, No queremos pedir no ayuda. queremos pedir ayuda, ¿sabes? Ah. Queremos que así mismito lleguen, mira mamita, no va para ya la vamos a buscar y esto es. Así Sí. lo que nos Y gusta. yo recuerdo así mismo fue. Papi me llamó. Solimar, sácala de cuidado extendido, yo te la busco, tú la buscas por las tardes en casa, yo te la tengo comidita, Y eso es un sí rotundo. Eso fue un sí rotundo porque no tiene, no te dio tiempo a analizarlo. Eso ya estaba organizado. Exactamente. Sí, y ese tipo de cosas, yo por ejemplo decidí, pues yo me voy a ir a casa de Solimar. Nosotros tratamos de pedir permiso siempre a la persona. Yo soy muy cuidadosa con ir a los hogares de mis hijos y abrir Claro. las puertas y abrir la nevera ni nada de eso. Y primero que nada le pedí permiso Por a ellos si supuesto. yo podía entrar en ese círculo y ellos me dieron. Sí, hicieron sentir en confianza para eso. ¿Cómo fue el comparar Solimar, cuidados. ambos cuidados? Pues básicamente yo creo que mi fe era bien grande. Yo no quisiera decir que yo estaba enajenada de lo que podía pasar, pero mi fe en Dios seguía siendo fuerte. O sea, como si Dios me ama tanto y ama tanto a mi familia, no me va a sostener en este proceso. Yo creo que no es necesariamente pedir por salud, eso es parte, es ayúdame a acompañar adecuadamente como tú me acompañas a mí. Porque sinceramente que este tipo de experiencia no se puede pasar si tú no tienes una fortaleza adicional. Agradecí mucho a Solimar que ella me invitaba a las citas médicas y ahí yo tenía la oportunidad de evaluar cómo los médicos la trataban, qué información le daban y eso crea una confianza en que el equipo de trabajo es esencial para que esa persona acepte su situación y saber que hay esperanza. Y cómo también te da las herramientas para tú poder identificar Exactamente. cómo mejor el recurso de cuidado y de ayuda, porque estamos hablando que tienes un entorno familiar cuidador, ¿sabes? Tienes a Joel, tienes a tu hija. Correcto. Y tienes esta segunda, ¿cómo es? Refuerzo. So, No, y parte de eso, ¿verdad? Mi esposo sí me acompañaba a citas, pero entonces lo que nosotros hacíamos es que lo dejábamos como para citas más clave, ¿verdad? Para que él no estuviera ausentándose tanto
Sí, las que trabajo. vienen con más explicaciones. O las que vienen con resultados o de toma de decisiones, correcto. Exacto. Al resto de las citas, mami me acompañaba. Sí, eran más más las citas de seguimiento las que yo la acompañaba y se lo agradezco infinitamente porque yo le hacía preguntas a los médicos. Ay, y el día de los resultados de la biopsia, ese día me llaman a las 10 de la mañana. Yo creo que he hecho el cuento. Que pasáramos a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Nada, ahí se activó, papi buscó La nena. mi esposo me buscó al trabajo, mami con mi papá llegaron al trabajo, se llevaron mi guagua, mami me pide permiso para ir ¿me puedo quedar afuera de la sala a lo que te dan los resultados? Ajá, hermoso. La dejaron después entrar, así que estuve rodeada de ella y de mi esposo, y para mí fue importante, ¿verdad? Porque ya mami sabía qué tipo de preguntas hacer. Papi entonces se encargó de buscar la nena y perdí el hilo, qué raro. No, y fluyó, yo tuve la oportunidad, eso fue una deferencia particular, de que la doctora me invitó a que si Sí, quería doctora. pasar a la radióloga, Sí. que si quería pasar a la orientación y explicó todo. Y yo No, y eso que no- eres un valor añadido full, porque como dice Soli, o sea, ya tú tienes un pequeño concepto de qué preguntas hacer o captas de manera más fácil para una persona que está empezando, porque tú no retienes mucho. Tú como paciente en ese momento no retienes Tengo es cáncer. tanta Y ya. información que te están dando en ese momento que tener un cuidador ya con experiencia, pues sin lugar a dudas es un valor añadido. Sí, es como hacer unas preguntas puntuales que eran necesarias para nosotros poder seguir el camino más adelante. Y en ese espacio, ¿qué te sorprendió de Solimar como paciente? Porque ya tienes a William. Hablemos de Solimar. Bueno, estoy bien agradecida de Dios de mi hija. De hecho, nosotros regularmente, Solimar siempre ha sido una persona bien estructurada. Algo que me agradaba y que le agradezco infinitamente es que ella, igual que su papá, valoraba mucho el, cualquier cosa que se le hacía. Si le hice un jugo verde, ay, gracias mami por el jugo verde. Claro. Muchos me llevó a mis citas de quimio. Mi esposo me dejaba en la cita y mami llegaba, ¿verdad? En mis quimios estábamos solitos, no podían entrar los familiares. Pero mami me esperaba en el parking y me llevaba mi meriendita, me llevaba mi juguito verde, me llevaba mi Qué avenita chula. y me esperaba. Sí, a mí me hubiese gustado estar con Solimar más tiempo en las quimios, con una dinámica más activa, pero yo tenía otros compromisos familiares. Y aunque no los tuvieras, no te iban a dar permiso, así No, que suelta exacto. eso. Sí. Suelta, sí, porque eso después de la pandemia, no sé si antes era así, Sí. pero al menos tú cogiste las quimios donde yo las cogí Sí, en también. PR Oncology. Pues solamente había espacio como que para una Para el persona paciente, y, exacto. y honestamente el acompañante que pudiese es como que parado al lado tuyo en ese momento, pero no había espacio para el Sí, acompañante. es que no Eso son es. cuartitos No como son privados, es un cuartitos, cuarto sí. con, creo que eran como 9 butacas. Sí, la primera ocasión cuando William eran cuartos privados. Al ser cuartitos privados, pues eso te da la facilidad de hablar Claro. lo que tú quieras, de escuchar, de ponerse triste, de ponerse alegre. Yo de Solimar, wow, que admiré y que me sorprendió su fortaleza, su independencia. ¿Pero por qué? Pero si tiene a quién salir. Te sorprendí de misma el buen trabajo que he ¿Qué te había hecho. hecho? Yo estaba en estos días viendo en el baúl de los recuerdos y Solimar, no sé si tendría algunos 15 años o 16, me envió una tarjeta una vez y en aquel momento ella me decía, mami, yo he aprendido a ser fuerte contigo. Exacto. Y yo digo, wow, no es que uno sea fuerte, mire, es la gracia de Dios quien sostiene a uno. Eso es así. Porque desde el punto de vista humano, no hay forma de que no se te aflojen las rodillas, es la realidad. En ese caso, pues cuando empiezo a entrar al hogar de mi hija,
me sorprendieron muchas cosas. Obviamente yo voy de visita, pero no abro ni la nevera. Ajá. No, ahí me lavo sábana, lavo el implante, ¿se acuerdan de esa historia? Claro. Cocinaba, abría neveras, las batiditas. Todo, se lavaba ropa, hacíamos muchas cosas y eso, y cuando llegaba Joel, yo me desaparecía y a él que siguiera, y él lo hacía todo muy bien, muy bien. Algo que me llamó mucho la atención fue la estructura de su hogar. O sea, todo estaba tan organizado. El ambiente emocional que se respira entre su esposo, ella y la nena me llenó de paz y de gratitud a Dios. Percibí una familia completamente funcional y eso me daba esperanza. Vi una Solimar con determinación para enfrentar lo que llegara. Solimar adoptó una buena alimentación, todos los días escribía sus sentimientos en una libreta. En el diario del diagnóstico. Sí, yo no intervenía en lo que ella escribía, pero sí veía el compromiso de ella escribir unas cosas y adicional poder llevar el mensaje a otras personas, porque ella entonces a través de las redes ella decía lo que había pasado en las quimioterapias, se sensibilizaba mucho por las condiciones de otras personas, porque la quimioterapia es diferente para cada persona. Eso es así. O sea, es completamente distinta en cuanto a, en primer lugar, los diferentes tipos de quimio que se dan y los efectos secundarios son bien variados. Todas las experiencias tienen un valor. Y algo que me gustó mucho fue que a quienes tenía que cuidar, ellos nunca se quejaban ni se sentían víctimas. O sea que en ese sentido, lo único que uno pensaba era hay que meterle mano a esto, no hay de otra. Y eso pues facilita los procesos. O sea, ella cuando escribía cosas, pues era una oportunidad de sanar ella y a la vez pues llevar fortaleza a otras personas. Sinceramente me sorprendió mi hija. Iba a comentar que ciertamente eso cambia totalmente la perspectiva de un cuidador, porque la vibra del paciente Eso ayuda. sí. Claro. Más porque tras que O tú tengo solo que... puedes hacer cuán difícil Correcto. tú quieras, O sea, o cuán yo fácil me voy tú a quieras. encargar. O sea, imagínate que me traigas la comida porque no estoy comiendo y yo esté con esta actitud de Ah, ¿por qué no te lo eso- comes tú? Ajá. O sea, Exacto. entonces ahí sí que va a necesitar más apoyo el cuidado que otra cosa. Sí. Así que fuiste bendecida por las dos partes. Y le voy a decir, una admiración particular que tengo por mi hija es ese equipo de amistades que ella seleccionó anticipadamente este proceso. O sea, hay una diferencia entre conocidos y tus amigos. Y yo creo que Y ahí es que uno se da Solimar, cuenta. y Solimar yo creo que a través de su vida ha seleccionado las mejores personas. Miren, siempre he admirado o sea, que estaba primero, los amigos respondieron. Ella le llevaban comida hecha para que guardara, para cuando yo no estuviera, ellos calentaban comida riquísima para que Eso ellos... fue el día después de mi operación. Una amiguita llamó, Solimar, ¿tu mamá me puede atender o Joel? Y llegó con bandejas de comida o sea, no solo para mí, sino Entonces, para que los eso lo hacen cuidadores. mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que hay hasta apps que se dividen como que la responsabilidad de llevarle comida a alguien. O sea, es como que hay veces que la gente dice, mano, quiero ayudarte, pero no sé cómo. Pero no sé cómo. Esa es Pues una mire, buena. si usted nos está escuchando, nos ayudan brutal con la comida. Sí, O sea, usted sí. no sabe el alivio que se siente tener ya preparado, no tan solo para el paciente, sino para el cuidador Para El también. cuidador, claro, Para porque el si te claro traen que solo a sí, ti, o sea, claro como que quiera hay sí. unas tareas que tiene que entonces hacer como quiera el cuidador. No es Así que que se si esté lo liberando. pensó, hágalo. No, y mi hermano no estaba ninguno vive en Puerto Rico. Él me envió un gift card para que comprara comida. Una compra.
delivery, cuando no pudiéramos cocinar o cuando no tuviéramos. Espectacular. Sí. Que es otra forma de ayudar. Yo Eso es sé así. que su hermano que está en Alemania, o sea, está bien lejos, pero todo el tiempo yo sentía que él se estaba comunicando con Solimar. Y yo digo, eso es algo bien valioso. O sea, estoy lejos, pero emocionalmente estoy contigo. Eso es un valor extraordinario. Hay una amiga de ella, porque es que me sorprendió la gente del trabajo. Fue excelente con ella. Las llamadas, las preocupaciones, se preocupaban por toda la familia. El colegio de la nena, cómo lo respaldó de una forma bien bonita. Y hay una amiga que ella sabe quién es, porque hizo un trabajo especial. Solimar tenía el cabello por la cintura o más abajo de la cintura, un cabello precioso. Gente, a mí no se me ocurría que ella no podía levantar los Lavarme el brazos pelo. para peinarla, para peinarse. Y yo nunca le dije, Soli, te peino. Y esa amiga, cuando salía del trabajo, ella iba directamente a peinar a Solimar y a lavarle el pelo con champú en Qué seco. rico. Que Es- tampoco se me había ocurrido. Ella llegó con el pote de champú en seco, 20, y me hacía una trenza. Me hacía una trenza para el Preciosa. lado para que se me hiciera más cómodo y yo no tuviera ese enredo Sí, de porque se pelo. hacía como un nido. Sí. Sí, porque tú estás 24/7 Siempre. sentado, o sea, y Digo, lo que buscando me, cómo lo que me duró, acomodarte. es lo que me duró, a mí me duró el nido. Sí, lo que un pasa, round. digo, ¿verdad? Ya le he mencionado, mi quimioterapia a mí no me tumbó el pelo, pero mi operación fue primero que la quimioterapia, o sea, que en ese momento yo todavía tenía mi pelo largo, después me lo corté, ¿verdad? Porque decidí donar una gran parte de él. Pero a mí tampoco se me había ocurrido eso. Sí. Mira, Carmen, ¿te sentiste apoyada como cuidadora? Sí, súper apoyada. Porque con este tienes un corillo por todos lados. No, eso fue así. Eso fue así. Sentí mucho apoyo de toda la gente. Y de verdad es que la gracia de Dios se deposita en el corazón de todo el que quiere servir. Eso es así. No, un servicio nunca es poco. Siempre Dios sigue desarrollando personas amables y buenas. Yo sentí mucho apoyo de parte de la iglesia, ¿verdad? Mami tiene una comunidad muy bonita y bastante grande en la iglesia. Mami siempre ha sido vocal en la iglesia. Y yo sentía el apoyo que le daban a mami. Mami siempre me decía, fulanita preguntó por ti, fulanita te manda Que eso es bien esto". esencial a la hora de ese rol de Exactamente. cuidador, porque ellos también necesitan ese apoyo, Claro. así que reconocer que tú también tienes un entorno de apoyo, como tú dices. No, de verdad. la Pues, de gracia igual de Dios. manera, muchas veces el cuidador aguanta lo que siente frente al paciente, y que le den esa oportunidad de que se siente, ¿verdad? Que otras personas lo valoran y le preguntan, mira, cómo tú estás, cómo está tu nena o tu esposo. Hubo gente que se ofrecía. Yo tenía en ese momento a mi mamá también encamada, la tenía cuidando en casa. Y hubo personas que me dijeron, Carmen, cuando tú necesites yo me puedo quedar con tu mamá cuidándola o me voy con Solimar. Tú determina. Y eso era voluntario. Y me mandaron una maicena también. Ah, otra de las amigas mías le enviaba maicena. O Qué sea, chulo. mira, eso es un regalo de amor. O sea, un regalo práctico de amor. Eso es sensibilidad de la buena. ¿Qué yo le diría a algunas madres en ese proceso? Porque de verdad que uno nunca se prepara para eso. Que en primer lugar, que pongan su confianza en Dios. Porque Dios nos regaló los hijos y nos los va a proteger. Y aún en las peores circunstancias, Él va de nuestra mano y nos da iluminación para eso. Y algo interesante es que en vez de estar dando opiniones al cuidador, yo no sé si yo lo hice mal, es preferible escuchar. Claro. Porque a veces escuchamos tantas referencias, algo importante. No esté buscando, mamá, no esté buscando, cuidador, en internet qué fue lo que dijo el médico del carcinoma de esto. Olvídese de eso, eso no es lo que a usted le interesa. Usted tiene que buscar ayuda de ver cómo yo voy a ayudar a esa persona de manera efectiva. ¿Cómo yo voy a hacer ese apoyo imprescindible en ese momento? Porque sí, ciertamente has dicho algo bien valioso. A veces queremos proteger y cuidar tanto que sin querer
entorpecemos ese proceso de Correcto. sanación, porque Exacto. El ¿sabes? paciente no quiere escuchar Fulanito ya más me dijo cosas. aquello, fulanito Ujú. me dijo aquello, y tú en amor, pues entonces lo que no saben ellos es que al verbalizarnos esas sugerencias que absorben, nos ponen a cuestionar todo. Eso te iba a decir, Y nos ese no es el cuestionamos, momento, exacto. ese no es el momento, o sea, Sí. ya tiene que haber mucho respeto. Las De parte personas del ya- cuidador tiene que haber mucho respeto de las decisiones que hemos tomado para continuar con nuestro Muy tratamiento. bien. No podemos seguir aturdiendo a la persona. Correcto. Y algo bien importante, que no se juzgue al paciente. Eso, o sea, no se Sí, juzgue son por decisiones nada. bien Son personales. decisiones personales. Quiero aprovechar para darle alguna idea al cuidador que la experiencia me ha dado. No es que yo sea una experta en esto. El cuidador necesita su espacio para renovar fuerza. Se vale compartir la responsabilidad y dejarse ayudar. Yo soy mami, Importante. pero yo no soy perfecta. No hay mejor bendición que el servicio. Y si otras personas quieren ayudar, pueden hacerlo. Claro que sí. En confianza. Claro que sí. Para yo poder hacer mis cosas y a la vez yo no soy perfecta, que otros abonen a la vida de esa Y persona. Beauchamp lo dijo en el capítulo, eso es forma de que Dios está bendiciendo la vida de otros. Eso es o así. sea, Exacto, son los instrumentos Hay que que utiliza aceptar. Dios. Eso es así. Busquen ayuda, cuidadores, busquen ayuda física, emocional y espiritual. Cuide su salud. Puede buscar grupos de apoyo, como ahora mismo es ustedes el proyecto Revive, que sirve de apoyo y saber que tú no estás solo en el proceso. Es bien importante educarse. Si usted quiere utilizar el, el, el video, la parte está digital, estar metido en las redes, mire, lo que tiene que buscar es cómo yo puedo ser un mejor cuidador. Y algo importante es aprender a ayudar a moverlo en la cama. Claro, gracias a Dios, pues mis pacientes, ni mi esposo ni ella estuvieron encamados, pero sí yo he atendido otras personas que han estado encamados y usted no sabe nada de lo que va a hacer. Mira, hay buenas orientaciones donde te dice cómo mover la persona, cómo atenderlo. Cada 2 horas hay que voltear la persona para que no se ulcere. Es importante que por más que usted ame a la persona, utilice guantes. Hay unas cosas que son higiene y cuando usted va a utilizar, a tocar cualquier fluido de la persona, tiene que utilizar guantes para evitarle bacterias a ellos y usted llevarse las bacterias y las cosas negativas a otras personas, las claro, no, toxinas. no queremos otro paciente más. Claro. O sea, si se nos enferma el Exacto. cuidador, se complica todo. Y mascarilla Exacto. también, si hubo Y más- exposición. exactamente, o sea que son cosas básicas para la protección del paciente y usted y su familia. Y algo que yo entiendo que sea cualquier tipo de paciente, mire, prepárele un expediente del paciente que debe de incluir un formulario que indique el nombre, a quién llamar en caso de emergencia, la fecha de nacimiento de la persona, los 4 números del seguro social, qué tipos de planes Sí, médicos. que sepa, exacto, porque eso es bien, qué interesante que menciones eso, porque recuerdo cuando fui a la cirugía de mi hermana, salieron a preguntarme súper random, ya estábamos en la cirugía, haciéndome preguntas del expediente, y gracias a Dios que yo tenía en mis notes esa información, pero si no llego a haber sido yo, ese cuidador a lo mejor no tenía esa información y puede hasta Atrasar entorpecer el Exacto. proceso. La Y el lista de- paciente no está pensando en eso. ni tampoco es lógico No, hasta, que por te ejemplo, pongas a abrumarlo. medicamentos, si uno es alérgico a un medicamento. O sea, a lo mejor Exacto. el paciente está sedado o algo, pues mira, ¿verdad? Tener ese cuidador con la información. Excelente. Yo me medico para la tiroides y siempre le informo a mi esposo y a Solimar en especial, que es la más cercana, por favor, si yo caigo en una cama, asegúrense de darme el medicamento. ¿Por qué? Porque a la hora de un tratamiento, lo más importante es el tratamiento y las cosas que son rutinarias Para que se el cuerpo quedan a su continúe, lado. claro que sí. Así es que hay que mantener copia de los estudios y los diferentes laboratorios en un cartapacio para facilitar los procesos, todos los medicamentos y las dosis, entre otros.
Me encanta esas recomendaciones y espero que todo el mundo haya anotado. Y si no, pues dele para atrás y vuelve a anotar. Mira, Carmen, hoy, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos aquí los sobrevivientes sonamos campana, pero con los cuidadores hemos hecho otras dinámicas porque ciertamente reconocemos que son luz en la oscuridad, ¿verdad? Y en el proceso de muchos pacientes. Así que hoy queremos hacer, ¿verdad? Simbólicamente este encendido, te lo voy a pasar aquí a Soli para que te lo comparte, este encendido de la luz, leyendo esta semblanza y tú le puedes dar el significado que quieras. Así que hoy no sonamos campana, hoy encendemos una luz. Encendemos esta vela por cada cuidador, para quienes aman sin horario, por quienes sostienen cuando el cuerpo duele y el alma se cansa. Esta luz representa la fuerza silenciosa, la fe que no siempre se dice en voz alta y el amor incondicional que apoya un diagnóstico sin llevarlo en el cuerpo, pero sí en el corazón. Que esta llama sea también un recordatorio, que ustedes importan, que su entrega nos honra y su amor deja huellas eternas. Gracias por ser luz aún en los días más oscuros. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¿Sabes qué? Que para mí es muy importante ese concepto de la luz, porque nosotros hemos venido al mundo a proteger que esa luz no se apague nunca. Así es. Que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y de hecho para nosotros pues el Señor hizo la luz. Por lo tanto es algo que nos va a ayudar a peregrinar a través del camino de la vida. Así es que me encanta el concepto de la luz porque todos tenemos que proteger nuestra luz personal para poder iluminar a otros. Qué bello. Eso es como en el avión cuando te dicen ponte la máscara tú primero y después antes de ponérsela al otro, porque no puedo ayudarte si no me ayuda. Si no me ayuda. O sea, así es que protege tu luz para que protejas la del otro. Así es que quiero decirle a las gestoras del proyecto Revive que sigan siendo luz. Gracias. Para los pacientes, para los sobrevivientes y para los cuidadores. Gracias. Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial y tan íntimo. Así que miren, están conociendo a la mamita de Soli. Hoy escuchamos su voz como cuidadora, pero de verlas tienen que saber que son el parecido no puedo negarlo. Exactamente. Estamos muy agradecidas por este tiempo. Gracias. Bueno, gracias mami, gracias por sostenernos, por cuidarnos y por enseñarnos que el amor también es resistencia. Este episodio es para ti y para todos los cuidadores que caminan silenciosamente al lado del dolor, pero también al lado de la esperanza. Les invito a dejar sus comentarios si les gustó conocer de cerca a quien fue de suma importancia para mí en mi proceso y recuperación. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Proyecto Revive en Facebook e Instagram y como Diario de un Diagnóstico en YouTube y Spotify. Y acompáñanos en este viaje de aprendizaje y apoyo y transformación. Gracias a todos los que nos escuchan y si quieren compartir su historia nos pueden escribir a admin@proyectorevive.com. ¡Yeah!